La ampliamos. Creo que esta máquina me está dando muy lento. Y ahora nos escondemos un poquito. ¿Ya se ve así? Sí, ya se ve. Bueno. Sí, doctor. Muchachos, buenos días a todos. ¿Ya me ven ustedes? Así Sí. para que vean, para que me reconozcan sin cubrebocas. Bueno, yo soy José Rodríguez, como ustedes ya lo vieron ahí en el programa. Yo soy especialista en medicina interna. Agradezco a la Universidad Latina, agradezco al profesor, al doctor Reyes y a todos los demás compañeros que me incluyen aquí, la doctora Montoya. Me da mucho gusto y me da un gusto que me hayan invitado y con mucho gusto participo y comparto con ustedes lo que yo pueda y lo que yo sepa. Yo soy internista, estoy del Centro de Especialidades Médicas de Celaya, en el consultorio 101, y se los digo esto, y si quieren apuntar por ahí mi correo electrónico, es el drjoserr, después se los repito si gustan, @prodigy.net.mx, y eso se los doy y mi teléfono también, el 461-619-3172, esto es para que si algo se les ofrece de lo mío o del curso o de otra cosa que les puede llegar, con mucho gusto. Yo tengo aquí libros, les pregunto, ¿ya tienen libros de endocrino? No, No. ¿Ya tienen libros de endocrino, muchachos? No, doctor. ¿No? ¿Quieren que les mande? Sí, por favor. Sí, por favor. ¿Tienen medicina interna? El Harrison. ¿Ya lo tienen? Sí. ¿Todos? Compártanse, por favor, porque yo les voy a mandar entonces 2 libros de endocrino. Y lo que quieran de endocrino que yo tenga, con mucho gusto. Les quiero comentar que este curso es un curso un poquito difícil. Difícil, y no porque no se pueda, sino porque tienen que echarle muchas ganas. Aquí muchos se atoran. En y en el de neuro se atora mucha gente, muchas de ustedes. Entonces pónganle muchas ganas. Y yo sé que esto es un poquito difícil porque vienen de un estilo de aprendizaje un poquito diferente. Aquí ya es clínica y aquí nos imaginamos muchas cosas y tratamos de enseñar con imágenes, con videos, con teoría, pero aquí hay muchas cosas que hay que imaginarse, a diferencia de anatomía que pues hay que ver, hay que palpar, hay que disecar. Aquí es un poquito diferente la manera de pensar y vamos a tratar de ayudarles con la mejor intención. Vamos a arrancar esto, pues. Entonces el tema de hoy es, a ver, muy brevemente, les pongo esta pregunta no para que me la respondan así directamente, sino para que ustedes sepan que cada vez que van a ir a una sesión, deben ver a qué sesión van, con quién van, a dónde van y de qué se va a tratar el tema básicamente. Entonces, todos ustedes, Estrella me acaba de mandar todo el programa y todos los objetivos de todas las sesiones, y yo les voy a estar, en cada sesión les voy a poner los objetivos, pero ustedes ya los deben saber, ustedes ya los tienen. Entonces, ¿a qué vienen ahorita? Esa es la pregunta que ustedes se deben contestar. ¿A qué vienen ahorita de 9 a 10, de 10 a 11 de la mañana? Segundo, ya saben que este es un tema de endocrinología y que ahorita vamos a ver lo que corresponde a la hipófisis posterior, que es la neurohipófisis. Entonces, por aquí les pongo las preguntas que no requiero exactamente que me las contesten a mí, porque son muchos, pero ustedes se las deben contestar para ustedes y después comparar si están de acuerdo, si están en lo correcto o no. Entonces, ¿cuáles son las hormonas a estudiar en esta sesión? Y esta es una imagen del hipotálamo, como Arcán dice, y la pregunta dice, ¿dónde se producen las hormonas a estudiar en esta sesión? Ahí están una imagen del hipotálamo y están sus núcleos para que ustedes me digan o se contesten
dónde se producen, en qué núcleos del hipotálamo se producen las hormonas que vamos a estudiar ahora. En el último dice, ¿qué sucede normalmente con las hormonas en la neurohipófisis cuando hay deshidratación o cuando hay ingesta abundante de líquidos? ¿Qué pasa? Si leyeron un poco, esto lo pueden contestar. Si no leyeron, pues va a ser difícil, pero al final de cuentas, al final de la plática debemos contestarnos estas preguntas de manera acertada. Vamos a empezar entonces. Esta es la respuesta a la primera pregunta. El propósito general aquí dice conocimiento de la estructura química y funciones de las hormonas de la neurohipófisis. Los objetivos, enunciar las hormonas de la neurohipófisis, las vamos a hacer. Conocer su estructura y mecanismos de acción, lo vamos a hacer. De describir el sistema de transporte de estas hormonas y explicar su función, lo vamos a hacer. Y describir las bases de la diabetes insípida y su estudio. Vamos a tratar de cubrir todos estos objetivos y vamos a empezar en el nombre de él. Esta es una imagen, muchachos, que es toda la endocrinología prácticamente, como ustedes están viendo arriba. Arriba está el hipotálamo con un esquema. El hipotálamo con sus células. En este caso hacen referencia a las células paraventriculares y supraópticas, porque esos son los núcleos del hipotálamo, las células nerviosas de los núcleos supraóptico y paraventricular, donde se producen las hormonas que vamos a estudiar en esta sesión. Y cómo están aquí las células representadas, las células paraventriculares y las células del núcleo supraóptico, y cómo vemos que sus axones van a bajar tanto de un grupo como de otro, hasta la neurohipófisis, que es aquí. Y aquí estamos viendo que la neurohipófisis es la que secreta la hormona antidiurética y la oxitocina, que son las dos hormonas que vamos a estudiar hoy. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? No es fácil, no es difícil. Y aquí estamos viendo cómo la hormona antidiurética va a participar directamente a nivel renal para el control y el control del agua. Y cómo la oxitocina va a participar principalmente a nivel del útero y a nivel de las glándulas mamarias. En el útero participando y facilitando el parto. Y en las glándulas mamarias facilitando la producción de leche para la amamantar. El resto de la imagen es prácticamente toda la endocrinología que van a ver ustedes. Si parten de ustedes de aquí a la mitad, van a ver que tienen que ver la hormona luteinizante, la hormona estimulante, el folículo estimulante, la hormona estimulante de la tiroides, la ACTH, que es la hormona estimulante para la corteza suprarrenal. Y por aquí vamos a ver también que se va a estudiar la prolactina, hormonas de crecimiento. Esa es toda la endocrinología que de aquí a junio ustedes se van a aprender todo esto. Nos vamos a ir rapidito. Entonces las hormonas de la neurohipófisis son estas dos. A la vasopresina, como su nombre lo dice, ¿qué significa vasopresina en este caso? Presión de vaso. Es porque presionan los vasos, por eso se llama vasopresina. Se llama hormona antidiurética también porque tiene este efecto. Entonces, antidiurética, entonces reduce el volumen de orina. Y también se llama arginina vasopresina porque la arginina es un componente químico, ahorita lo vamos a ver, y vasopresina. Entonces, cualquiera de estos tres nombres se refiere a la misma sustancia, a la misma hormona. Es la vasopresina, hormona antidiurética o arginina vasopresina, es lo mismo, ¿sí? Y por otra parte tenemos la oxitocina. Luego tenemos, ¿qué vamos a estudiar ahora? Entonces vamos a estudiar qué genes producen el RNA mensajero para producir las hormonas, cómo se sintetizan las hormonas, cuál es su estructura, cómo se transportan, dónde se almacenan, cómo se liberan, cómo se regula la liberación y producción, cómo circulan en la sangre y dónde actúan. Y cómo es la diabetes mellitus, la diabetes insípida, que es una forma de una patología pues de anormalidades en la hormona antidiurética. Vamos adelante.
En esta diapositiva están los núcleos neuronales del hipotálamo. Aquí subrayé lo que nos interesa en esta sesión, y como ya habíamos visto anteriormente, los núcleos supraóptico y paraventriculares. Entonces aquí se producen en el núcleo supraóptico del hipotálamo, se produce la hormona antidiurética, y en el paraventricular predominantemente la oxitocina. Todos los demás núcleos los van a ver o los están viendo ya. En este caso, nada más en esta diapositiva quiero resaltar que los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo son los donde se produce la hormona antidiurética o vasopresina y se produce la oxitocina. Y aquí estamos teniendo la imagen para que respondan la segunda pregunta. Entonces, ¿dónde se producen? Dijimos que en el núcleo paraventricular, aquí está arriba, núcleo paraventricular, aquí liberación de oxitocina. Y la oxitocina va a tener una función en la conservación y el manejo de los líquidos del organismo. Y por otro lado está el núcleo supraóptico, que aquí está abajo, aquí está. Bueno, aquí está el núcleo supraóptico, marcado aquí abajo que dice núcleo supraóptico, y que esto produce y libera produce la vasopresina, ¿sí? Todo lo demás lo van a seguir estudiando cuando lo estén estudiando ya con el hipotálamo. Vamos a la siguiente imagen. Y aquí está, dice la neurohipófisis. La neurohipófisis, esto es la hipófisis posterior, a diferencia de la hipófisis anterior que se llama adenohipófisis, es una prolongación del hipotálamo ventral que se une a la región dorso-caudal de la adenohipófisis. Y aquí estamos también ejemplificando cómo las células de los núcleos subparaventriculares y supraópticos tienen sus axones que van a la parte posterior de la adenohipófisis y por eso se llama neurohipófisis o hipófisis posterior. Entonces las hormonas. Las neurohormonas. La hormona antidiurética, ya dijimos que también se llama vasopresina arginina o arginina vasopresina. Otra vez, hasta el cansancio. Se produce en los núcleos supraórtico y paraventricular del hipotálamo. Se almacena, muy importante muchachos, se almacena en la neurohipófisis, desde donde es secretada la sangre. La vasopresina regula el balance de agua en el cuerpo, actuando sobre los riñones. Vamos a ver cómo actúan los riñones. En estas primeras diapositivas nos debe quedar bien claro que la hormona antidiurética se produce en células de los núcleos hipotalámicos supraópticos, y que ahí se produce y se traslada por los axones de las neuronas hasta la hipófisis posterior, y ahí ahorita vamos a ver cómo se libera. La oxitocina también es producida en el hipotálamo, como ya hemos visto. Comparte similitudes estructurales con la estructura proteica de la hormona antidiurética, y esta hormona participa en las mujeres, acelera el número de contracciones en el parto e influye al útero y se reacomoda después del parto. También infiltra células musculares que rodean los... Entonces, la oxitocina participa a nivel de los órganos genitales, en el útero durante el parto, y también en la producción y liberación de leche en las glándulas mamarias para amamantar al niño. En el caso de los varones, dice que no se conoce adecuadamente cuál es la función de la oxitocina. Al final vamos a ver otras cosas que, si nos alcanza más tiempo, vemos cómo se produce, vemos qué hace la vasopresina. Otras cosas aparte de esto en los varones y en las mujeres. Genética de la hormona de la hipófisis. Aquí está representado en este esquema
¿Cómo se produce? Se produce, esto dice, durante la síntesis. Aquí está esquematizado el gen que produce la oxitocina. Entonces aquí este es el péptido señal. Aquí está la arginina vasopresina o hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética siempre va junto con una proteína que se llama neuroficina, y esa neuroficina también es un glucopéptido. Finalmente, como dice aquí, durante la síntesis se elimina el péptido señal, que es este. Para formar, primero, esta es una preprohormona. Cuando se quita el péptido señal, se forma la prohormona o vasopresina. Y a continuación se procesa al incorporar el aparato de Golgi. La prohormona tiene 3 dominios, como se dice aquí. Aquí vienen el dominio 1, que va de los residuos 1 al 9, que es propiamente la estructura y los aminoácidos de la hormona. Y luego del 13 al 105 son de la neuroficina, que están los residuos del 13 al 105, está la neuroficina, y finalmente la vasopresina, el glucopéptido. Dice que este dominio de la vasopresina se encuentra enlazado a la vasopresina y neuroficina, la antidiurética y la neuroficina, ahorita vamos a seguir viendo, son las proteínas con las que se traslada. Y después, aquí como van perdiéndose estas enzimas endopeptidasas, exopeptidasas y monooxigenasas lipasas, van quitando el péptido señal, van quitando el glucopéptido para dejar básicamente en las células que producen la hormona antidiurética, la vasopresina y la neuroficina, que es una proteína que finalmente se pierde y se libera solamente la vasopresina a la sangre. Ahorita vamos a ver cómo sucede esto. Biosíntesis de la hormona. Bueno, aquí arriba les anoté desde cuándo se identificó. Y aquí dice, sus axones no mielinizados concluyen y forman el tracto supraóptico paraventricular, de donde se descienden, ya esto ya lo vimos. Los gránulos son liberados a la circulación por exocitosis en respuesta a estímulos apropiados. Ahorita vamos a ver cuáles son los estímulos apropiados que liberan las... Esta es la estructura. Esta es la estructura que acabamos de ver también en el gen. Entonces aquí está la vasopresina, la neuroficina 2, el glucopéptido y el péptido señal. ¿Sí? El exón A, el exón B y el exón C. Finalmente, estas tres, por la acción de las enzimas peptidasas, se queda sola la arginina vasopresina o antidiurética, se separa la neuroficina, en este caso neuroficina 2, y se separa del glucopéptido. Se supone que la neuroficina no tiene otra función más que ayudar en el transporte. Estas son las neuroficinas, unas proteínas solubles secretadas por el hipotálamo. Ya vimos que están ahí en el mismo gen, que se enlazan a la oxitocina y a la hormona antidiurética para ayudarles en el transporte. Solamente les sirven para el transporte. Y se supone que no tienen una función conocida aparte de ser transportadoras. Esto explica de las neuroficinas y dice las neuroficinas aquí son dos. Acordarse que la neuroficina 1 se une a la oxitocina y la neuroficina 2 se une a la vasopresina. Esas son las proteínas neuroficinas que ayudan en el transporte. Después de que llegan después de que son secretadas las hormonas hacia la sangre, ya no llevan las neuroficinas. Y esa es la estructura química. Son nonapéptidos. ¿Qué significan nonapéptidos?
que están formados por 9 péptidos. Y si ustedes ven aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estas dos hormonas, la vasopresina y la oxitocina, tienen, como ustedes ven, la misma estructura, una estructura igual. Son nonapéptidos de 9 péptidos. Las diferencias están marcadas aquí en el péptido 3. Aquí tiene fenilalanina, aquí es diferente. Y en el péptido 8, la vasopresina tiene arginina y la oxitocina tiene leucina. Los primeros seis péptidos están unidos por un grupo de uniones disulfuro. Aquí son 2 sulfuros en las 2 hormonas. Y esta desmopresina ya es un medicamento, es un producto de síntesis que a veces lo usamos, se llega a usar, ahorita vamos a ver, que la desmopresina se parece, como ustedes ven, ¿a cuál se parece más? Se parece más a la vasopresina. Aquí ven ustedes que los primeros 6 y 7 aminoácidos es lo mismo, la desmopresina que la vasopresina. La diferencia está ¿en dónde? Aquí está la diferencia. Esta tiene una amina aquí y esta solamente tiene un hidrógeno. Esta es la única diferencia. La desmopresina a veces la llegamos a usar en clínica para tratar de aumentar la presión arterial en algunos pacientes. Pero lo que importa del tema hoy es que conozcamos las estructuras de la vasopresina y de la oxitocina. Ahora, ¿cómo se liberan las hormonas? Dice, después de un estímulo adecuado. Ahorita vamos a ver cuál es el estímulo adecuado que permite la liberación de las hormonas. Estas vesículas ya están en el hipotálamo, en la adenohipófisis, en la neurohipófisis o la apófisis posterior. Las vesículas con gránulos de hormona antidiurética en las terminales axónicas funden su membrana con la membrana del capilar y por exocitosis vierten su contenido a la sangre. Pero para que viertan este contenido a la sangre tienen que tener un estímulo adecuado. Ahorita vamos a ver cuál es el estímulo que produce que se liberen estos, pues que por exocitosis se liberen la hormona antidiurética. Aquí vamos a ver los mecanismos de control de liberación de las hormonas. Primero vamos a ver la hormona antidiurética. ¿Cómo se regula la secreción? Esta secreción se regula cuando hay cambios en la osmolaridad. Los osmoreceptores a nivel hipotalámico perciben los cambios en la osmolaridad y esto puede aumentar o reducir, suspender la secreción. El volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo tiene receptores a nivel de la aurícula izquierda. La presión arterial. Existen varios receptores en diferentes estructuras que van a ser llevadas hacia el hipotálamo y el hipotálamo es el que va a decidir en qué momento se estimula para la liberación de la hormona antidiurética. Hay regulación neural también a nivel de hipotálamo. Con la edad, dice, al aumentar la edad, aumenta la hormona antidiurética. Y algunos fármacos también pueden interferir en la producción o liberación de hormona antidiurética. Los mecanismos de control de la liberación de hormona antidiurética son mecanismos osmóticos. Ya vimos que dicen que cuando hay cambios osmóticos de 1 a 2% de la osmolaridad, esto puede ser sensible y puede favorecer. Estos se llaman osmoreceptores de Bernie, que están localizados en las células hipotalámicas anteriores. Estos receptores de osmolaridad son los que pueden desencadenar, son el estímulo adecuado para que si está aumentada la osmolaridad, se produzca la liberación de la hormona. Y mecanismos no osmóticos,
Estos responden a la baja de volumen o la hipotensión arterial. Y esta hipotensión arterial está detectada por vasoreceptores. Estos son los estímulos adrenérgicos. El factor natriurético, ustedes no lo han visto todavía. En la aurícula, en el músculo cardíaco, se produce el péptido natriurético cuando el corazón cuando las células musculares del corazón se distienden o están distendidas o tienen aumento de la presión. Se produce factor natriurético con la finalidad de eliminar sodio a través de la orina y perder agua porque el corazón se siente que no puede manejar el volumen. Este es un factor más para la producción de la liberación. Y aquí estamos viendo cómo estamos esquematizando aquí los osmoreceptores de Wernicke junto con estímulos del vasoreceptores cardiopulmonares, las neuronas paraventriculares y las neuronas supraópticas producen la hormona antidiurética y se van al lóbulo posterior. Esta hormona antidiurética es liberada. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Y lo que tenemos aquí es el esquema de una nefrona. Una nefrona es la unidad funcional de los riñones. Y aquí tenemos en esta nefrona esquematizado un glomérulo donde se filtra la sangre que viene y que va a la cápsula de Bowman, al túbulo contorneado proximal, al asa de Henle, al túbulo contorneado distal, al túbulo colector. Y como ven ustedes aquí, la hormona antidiurética va a actuar en el túbulo colector para reducir, para reabsorber más agua de aquí, regresarla a los vasos sanguíneos que están aquí en los vasos peritubulares, y va a reducir obviamente el flujo de orina. Y esa orina va a estar disminuida en cantidad y aumentada en concentración porque hay más solutos en menos volumen. Y aquí vemos de otra manera prácticamente lo mismo. A ver, cuando hay empezamos arriba, muchachos. Cuando hay deficiencia de líquidos o estamos deshidratados, esto hace que aumente la osmolaridad. ¿Por qué? Porque disminuye la cantidad de agua y se mantiene la misma cantidad de solutos. Este aumento de la osmolaridad se va a hacer percibido por los osmoreceptores. Estos osmoreceptores van a hacer que aumente la secreción de hormona antidiurética por la hipófisis posterior. ¿Para qué se produce la hormona antidiurética? Para reducir el volumen, para evitar que se siga perdiendo líquido a través de del túbulo contorneado distal y del tubo urinario. Esto hace obviamente que se aumenta la secreción de hormona antidiurética, aumenta en la sangre, aumenta la permeabilidad del agua en los túbulos distales, conductos colectores, aumentando la reabsorción de agua. Obviamente, al aumentar la reabsorción de agua, aumenta el volumen sanguíneo y esto como consecuencia disminuye el volumen de orina, disminuye el agua excretada a través de la orina. Y ese es un resumen así de lo que acabamos de mencionar. ¿Qué aumenta la hormona antidiurética? Aumento de la osmolaridad plasmática, la baja del volumen plasmático y la baja de la presión arterial. Las náuseas, la hipoxia y algunos fármacos. ¿Qué hace que se reduzca la hormona antidiurética? Reducción de la osmolaridad, aumento del volumen sanguíneo, aumento de la presión sanguínea y algunos fármacos. Una pregunta, muchachos. Todos hemos hecho de alguna manera ejercicio. Cuando hacemos, es pregunta para todos y a lo mejor alguien la puede preguntar. Cuando nosotros hacemos ejercicio, sudamos mucho. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestro control de la hormona antidiurética? A ver, Luis Fernando Huerta, ya lo vi. Doctor, ¡Hey! antes de
que se acabe. Bueno, nos queda 1 minuto con Ey. 10 segundos la sesión para que pues no lo vaya a cortar de tajo y poder reiniciar la sesión. Reiniciamos. Bueno, reiniciamos. Bueno, entonces, alguien, a ver, bueno, mientras reiniciamos, quédense con la idea. ¿Qué pasa cuando hacemos ejercicio y sudamos mucho? ¿Y qué pasa cuando vamos al antro y estamos cheve y cheve y cheve y cheve? Esas son cosas prácticas y cuando está uno aquí a veces no se da cuenta, no nos damos cuenta que cuando estamos en el bar y estamos cerveza y cerveza y cerveza, ¿qué es lo que estamos haciendo con la hormona antidiurética? Y cuando estamos haciendo ejercicio, ¿qué está pasando con la hormona antidiurética? Son cosas prácticas en la vida. ¿Va a reducirse? ¿Cuándo? Cuando bebemos alcohol. Ajá. No, cuando beben Cuando cantidad, hacemos ejercicio y cuando bebemos a ver, alcohol, cuando hace ejercicio, ¿qué pasa? se va a reducir por la pérdida de iones.